Por favor, los niños salen a su clase. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Sabe? Le va a parecer que es de pronto mucho, pero quiero en el Señor pedirle algo. Una vez más nos ponemos en pie. Quisiera que oremos un momento. ¿Me ayudan por favor a esto? Yo quiero pedirle algo especial. Quisiera que oremos para que este momento hermoso, que es el momento de la predicación de la palabra, en este día no tenga ninguna interrupción. Amén. Quiero decirles que es importante depender de Dios en todo momento, ¿cierto que sí? Y vamos a depender de Él para que sea Él el que tome el control de este servicio. ¿Oramos? Padre, en el nombre maravilloso, santo y dulce de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, en el nombre en el cual tú nos entiendes, Señor, en el nombre en el cual tú nos oyes, queremos pedirte, bendito Dios, que tú tomes control y dominio de cada palabra, Señor, de cada mirada, de los pensamientos de aquí, de cada uno de mis hermanos, y que tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Te necesitamos a ti, Señor. Y sabemos que hay muchas veces distracción o obstrucción de parte del enemigo, pero nosotros no necesitamos entrar en ninguna guerra aquí. Tú ya la ganaste, Señor. Tuya es la victoria. Y por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, esta bendición. Y diablo, el Señor te reprenda. Tú no tienes arte ni parte aquí. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy continuamos con nuestra serie sobre el Espíritu Santo. ¿Ya se aburrieron de esa serie? Ya pronto vamos a cambiar. Pero, ¿qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Cierto que sí? Y no es que no tengamos más temas, lo que pasa es que Dios va guiando y hacemos conforme el Señor quiera. Así que permítame comenzar diciéndoles esto. Dios hizo algo según la Biblia, y es que le dio vida o le proporcionó vida al barro o a esa arcilla que estaba sin vida, y de ahí creó al hombre, y luego hizo algo para que tuviera conciencia del mundo físico. Así también el Señor proporciona vida al alma muerta en pecados y la hace consciente de las realidades del mundo espiritual. ¿Entendimos eso? Amén. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Gloria a Dios. Vamos a ir por favor por un momento a Romanos capítulo 6 versículos 4 y 5. Estos no son, quisiera hacer una entrada, digamos, y luego vamos a ir a los versículos base. Dice Romanos capítulo 6 versículos 4 y 5, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este acto de resurrección de la muerte espiritual es la regeneración. Es ese gran cambio que Dios opera en el alma cuando le comunica, cuando le transmite vida, cuando le hace resucitar de la muerte
espiritual, obviamente, de la muerte del pecado a una vida de justicia, a una vida en Él. Amén. Entonces este es el concepto fundamental de la regeneración. Esto es una doctrina que está establecida desde el tiempo incluso de los apóstoles. Cuando se escribe 60 años después de la muerte de Cristo, se escribe la carta a los romanos, queda establecida no solamente porque se escribe en ese momento, sino porque se retoma de las promesas del Antiguo Testamento. Y aquí Pablo nos habla en Romanos de esta grandísima bendición de que nosotros somos regenerados a través de esta nueva vida que imparte a nuestra alma, y por lo tanto somos regenerados. Me está entendiendo bien la palabra regenerados, ¿no? Bueno, no degenerados. Degenerados estábamos en el mundo, pero hoy Dios, por su amor y su misericordia, nos ha permitido estar regenerados en Él. Y ahí esta doctrina de la regeneración tiene ciertos paralelos, o tiene paralelos con la vida física, con el nacer como seres humanos. Entonces, la vida del hombre aparece de forma un poco misteriosa y aparece de forma repentina. ¿Cuántos saben que algunos sí dicen, no, queremos tener tantos hijos, y se programan para eso, pero ninguno determina cuál es el día en que su hijo va a nacer? ¿Cierto que no? Entonces, esta vida, la vida espiritual también viene de forma repentina. No es que yo digo, mañana me mando a cambiar del mundo y mañana ya soy cristiano y yo mismo lo decido. El Espíritu de Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Todos lo han experimentado, ¿cierto? El Espíritu de Dios comienza a hablar a nuestras vidas y nosotros llega un momento en que no resistimos más y podemos decir, Señor, me siento asqueado de mi vida, entra en mi vida y ocurre algo maravilloso. No lo programamos, fue repentino, pero hay algo también hermoso, es algo misterioso, porque no entendemos cómo una persona un día es un delincuente, totalmente delincuente, y se tiene un encuentro con Cristo, tiene una relación nueva con Cristo, y al día siguiente ese que era un delincuente ya no lo es, y no porque él no quiera, sino porque ya en su vida ha nacido algo nuevo. Y está dominado, guiado por la vida de Dios. Ya hay vida de Dios. Y Dios no es ningún delincuente, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces la regeneración es una característica única en el Nuevo Testamento. Déjeme decirle que también la regeneración pasa por un proceso luego y comienza algo que es la santificación. Y así como los seres humanos nacemos, también vamos creciendo en tamaño, así también el Hijo de Dios, el nuevo nacido, comienza a crecer espiritualmente. Y volvemos al mismo tema, no es que yo mañana voy a decir, ahora voy a andar así. No, Dios dice en su palabra en Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos bajo perfección, estamos bajo tratamiento, pero la gloria sea para Dios, porque su promesa es que estaremos con Él. Él tendrá un proceso a veces más largo con algunos, a veces más corto con otros, pero al fin y al cabo lo más importante es entrar en ese proceso de que Dios, por medio de su Santo Espíritu, regenera al ser humano. Amén. Entonces, esto les decía es una característica única en el Nuevo Testamento, porque en las religiones paganas, déjeme decirle que es universalmente conocido el hecho de que estas religiones digamos que pueden prescribir o ordenar para las personas cosas como tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Pero no hay una promesa de vida y gracia para transformar la naturaleza del hombre. Escuchen esto, hay una gran diferencia, porque la fe en Jesucristo es la única fe o religión
que promete tomar la naturaleza caída del hombre y regenerarla, inculcando en esa vida la vida misma de él. Usted podría decir, ¿por qué sucede esto? Bueno, sucede por el hecho de que el fundador de la fe cristiana pues es Jesucristo. Y una cosa maravillosa, y es la siguiente: ¿cuántos saben que Jesucristo vive? Jesucristo no está muerto, por lo tanto, Él imparte vida, pues Él es vida en sí mismo. Y como no ha muerto, porque la muerte no pudo vencerlo, Él venció la muerte. Él es vida eterna. Y esa vida eterna está en usted y en mí, y se hace latente, se hace viva, se puede sentir cuando el Espíritu de Dios comienza a gobernar la vida de una persona. Amén. Entonces, si hacemos una comparación con alguna religión pagana, pongamos un ejemplo, pongamos el ejemplo del budismo. Nadie podría decir: el que tiene a Buda tiene la vida. Pero la palabra de Dios nos habla claramente en 1 Juan 5:12, y dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Quizás algunos con alguna religión, como algunos practican el budismo o muchas otras religiones, que no tiene el caso repetir, quizás alcanzan algo de crecimiento en cuanto a la moralidad y a la disciplina. Pero déjeme decirle que eso es meramente terrenal. Ahí no hay nada espiritual. Perdón, hoy van a correr ríos de agua viva por aquí. Hace calor y bueno, lo que les quiero decir, una religión, las religiones paganas quizás estimulen, impresionen y enseñen y guíen, pero no hay nada claramente añadido a la vida eterna. No hay nada que pueda cambiar. El budismo, como decía hace un momento, no tiene ninguna promesa eterna. Solamente es el hecho de que usted vivirá mejor bajo un régimen, bajo una disciplina. Mas la fe en Jesucristo es vida, y vida abundante. Amén. Y ya le dije el por qué. Porque el cristianismo profesa ser algo más que una disciplina. Es el hombre mental que tiene una buena disciplina, que vive una vida moralmente correcta, más alguien más en su vida. ¿Entendemos eso? ¿Quién es ese? El Espíritu de Dios revelándonos a Cristo. Esa es la gran diferencia entre cualquier fe y lo que nosotros entendemos por fe. ¿Qué entendemos por fe? Vida eterna. La fe es el puente para llegar a esa vida eterna. Entonces, yo quisiera que me acompañen ahora a un pasaje con un personaje bíblico que muchos de ustedes seguramente conocen y recordarán. Vamos a ir al Evangelio de Juan. ¿Cuántos no trajeron Biblia? Levanten la mano. Los vamos a señalar para la próxima semana. Vamos a intentar la próxima semana. Mire, la próxima semana vamos a intentar tener unas Biblias extras aquí. Yo quiero pedirle a hermana Jenny, por favor. No sé, usted decida, de los que levantaron la mano, usted decida quién. Ustedes. Yo les animo a algo. Y a veces soy un poco repetitivo y pedante con esto, pero si usted dice ser cristiano o quiere ser cristiano, lo primero que debería hacer es tener una Biblia. ¿Por qué? Porque si quiere conocer a Cristo, no hay mejor manera que estudiando ahí, donde cuenta, ese libro maravilloso cuenta la historia de aquel que se entregó por usted y por mí, de aquel que nos amó primero.
Y si usted tiene una Biblia, le podrá conocer mejor. Y algunos dicen, no, es que yo no entiendo mucho de esas cosas. Y no importa, lea. Que cuando usted no entienda, pues vienen y nosotros tratamos de explicarle. Si yo no sé, no se preocupen, que el Espíritu Santo sí sabe y Él nos va a explicar. Amén. Entonces vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Y vamos a encontrar ahí un personaje que nos muestra que a través de muchas preguntas y de muchas cosas que dice, nos habla de una vida que necesita ser regenerada en el Espíritu de Dios. La entrevista con Nicodemo, que es esta historia que vemos aquí, nos proporciona, nos muestra un hermoso fondo para el estudio de esta mañana. Y vamos a leer entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, en el nombre del Señor. Dice así la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cuántos van ahí? ¿Sí están ahí? Ahora acompáñeme. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A mí me sorprende mucho las palabras de Nicodemo. Me sorprende mucho las palabras de Nicodemo porque él dice: sabemos en el versículo 2 que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Después de que uno llega a esa conclusión, ¿cómo es que no le cree? Si usted llega a la conclusión de que está hablando con el mismo Jesús, que Jesús ha sido enviado de parte de Dios para su vida, ¿cómo es que no le cree? O peor aún, ¿por qué no le cree? Eso le pudiéramos decir a este hombre, a Nicodemo. Tiene tan clara la película, diríamos en Colombia. Pero ¿por qué no le cree entonces a Cristo? Este pasaje nos muestra esas palabras iniciales de Nicodemo y de alguna manera revelan cierto número de emociones en él, emociones que se debaten o se mueven en su corazón. Pero luego vemos esa declaración abrupta en el versículo 3, que parece ser un cambio repentino de asunto y que se explica por el hecho de que Cristo le respondió al corazón de ese hombre antes que a las palabras de sus labios. ¿Se dan cuenta la respuesta de Jesús? Parece que no le respondiera a sus palabras. Él le quiere responder a lo íntimo del ser de este hombre necesitado. Y así es que actúa Cristo. Tal vez decimos muchas cosas, pero ¿cuántos saben que Él conoce nuestro corazón? Él sabe lo que usted necesita. Y en esta mañana Cristo tiene palabras de vida para usted. Amén. Las palabras iniciales de Nicodemo muestran una sed espiritual. Si este hombre hubiera puesto en las palabras el deseo de su alma de verdad, tal vez no hubiera dicho esas cosas. Tal vez hubiera podido decir: Jesús, yo estoy cansado de ir cada día a la sinagoga. Estoy cansado de estar ahí en esos servicios sin vida. Estoy cansado de entrar ahí y volver a salir igual o peor que como estaba, porque entiendo que no hay nada ahí. Ahí encuentro solo una religiosidad. Pero yo necesito conocer algo más que una cantidad de palabras y una cantidad de enseñanzas. Yo necesito conocer a alguien que cambie mi vida. Si él hubiera sido sincero, hubiera dicho cosas como esas. Pero ¿sabe una cosa? Algunas veces nosotros somos como Nicodemo.
Decimos palabras, decimos que vamos a hacer, prometemos y a veces hasta ponemos a Dios de por medio y ponemos una cantidad de palabras y adornamos nuestras palabras con más palabras, pero en ningún momento a veces declaramos lo que nuestro corazón necesita y desea. Ese es el problema, mi amado hermano, que a veces somos como Nicodemo. Sí, Señor, sé que tú eres el Dios. Sí, Señor, yo sé que tú eres mi Salvador. Sí, Señor, pero no le decimos: Padre, tengo angustiosamente la necesidad de que cambies estas cosas que hacen daño a mi vida. Nicodemo estaba preocupado también, no solamente por él, y eso era genuino. Él se preocupaba también por todo el pueblo de Israel. Y sabe, estar preocupado por los demás definitivamente no es malo. El problema es cuando yo estoy preocupado pero equivocadamente. Y digo esto basado en lo siguiente: a veces estamos preocupados y afanados por cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual, y esto va en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que usted y yo busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Nicodemo podría decir: Señor, sin visión el pueblo perece. Necesitamos una visión clara hacia dónde vamos. Y eso es algo que usted y yo también necesitamos. Una visión clara hacia dónde van nuestras vidas. Amén. Si Nicodemo hubiera sido sincero, hubiera dicho: Jesús, Maestro, Rabí, mi alma anhela la realidad espiritual. También pudo haber dicho: Maestro, sé poco, muy poco con respecto a tu personalidad, pero tus palabras han tocado un lugar profundo en mi corazón. Sin embargo, no dijo esas cosas. ¿Cuántos de ustedes están deseando conocer más a Dios? ¿O creen que ya es suficiente? ¿Sabe? Creo que Nicodemo creía que esto era suficiente. Pero Nicodemo tendría que haber dicho: Señor, tus milagros me convencen de que eres un maestro enviado de Dios. Quisiera, oh Señor, estar contigo. De alguna manera él quería estar en la misma empresa que Jesús. De alguna manera él quería estar cerca de Jesús. Pero había un problema de raíz. A él le faltaba profundidad en sus convicciones. Nicodemo sentía su necesidad, pero él no sentía una necesidad de alguien que le guiara al cielo. Él tenía una necesidad, él sentía una necesidad de un maestro más bien que de un salvador. Ese es el problema cuando llevamos todo el intelecto. Y eso les decía hace un momento, es totalmente contrario a lo que Dios quiere, pues Él nos manda a poner los ojos en lo celestial. Para algunos el intelecto es su más grande obstáculo para crecer en la fe, pues la Biblia es un desafío intelectual para ellos más que una fuente de sabiduría, de paz, de armonía, de gozo y de paz y santidad. Cambian, no encuentran cómo comunicarse con Dios, porque todo tiene que ser muy racionalizado, pero no permiten que el Espíritu de Dios los lleve por el camino de la paz, del gozo y del amor que Cristo solamente puede dar. Entonces no hay una comunicación con el Espíritu de Dios, pues todo se queda en el hombre. No hay apertura en el corazón. Y cuando nosotros estamos así, en esas condiciones, déjeme decirle que tenemos una gran dificultad. Y esa gran dificultad se llama que no hemos realmente nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no tenemos comunicación con el Espíritu de Dios.
Podemos venir a la iglesia, podemos ser lo que queramos, pero mientras no haya un nuevo nacimiento, no hay vida. Algunos quieren aprender las cosas de memoria, pero se les hace difícil llevarlas al diario vivir. ¿Sabe? Tengo un gozo añadido en este momento. Ayer hablaba con un hermano y me decía: ¿sabe, pastor? Nosotros tuvimos una enseñanza aquí el jueves en el salón de estuvimos. ¿Dónde estuvimos? ¿En Nueva York o en Hollywood? Bueno, es que somos internacionales ustedes. No, así se llaman los salones. Uno se llama Hollywood y otro se llama Nueva York, y tenemos para dónde coger Los Ángeles, en fin. Ok, estábamos ahí y ayer hablaba con un hermano y me dijo: ¿sabe, pastor? Estoy muy agradecido con Dios y me sirve mucho la clase que recibimos el jueves. Y me dijo, y le digo: ¿por qué? Me dijo: pues porque entre otras cosas hablamos de mansedumbre, hablamos de ser humildes, pero no solamente hablamos, oramos y le pedimos a Dios que pudiéramos practicar estas cosas y que esta semana tuviéramos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. No solamente palabras, no solamente enseñanza y conocimiento mental, sino una vida que agrade a Dios a través de poner por obra lo que aprendemos de la santa palabra de Dios. Eso es el cristianismo, ese es el evangelio. El evangelio no es solamente sentarse un día a escuchar algo que me parece agradable. El evangelio de verdad se vive bajo la guianza del Espíritu Santo cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, porque no somos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Eso es el evangelio, más que una religión, es una vida, es una relación con el Dios a través de la guianza, de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Algunos son muy propensos a esto. Creen que venir a la iglesia es algo suficiente, y es algo bueno que estén en la iglesia, pero ¿de qué sirve si su corazón no está aquí? ¿De qué sirve si su corazón está en los planes, en sus viajes, No digo que sea malo viajar, cuidado, yo no estoy diciendo eso, porque a lo mejor creen que porque yo, como no tengo vacaciones, estoy envidioso que ustedes sí tengan, pero no se trata de eso. Se trata de que los planes nuestros tengan que ver con lo que aprendemos. Se trata de que mis planes para disfrutar con mi familia tengan que ver con lo que aprendo en la palabra de Dios. Se trata de que con mis planes yo le dé gloria a Dios. Que se trata de que con mi vida yo le dé honra a Dios. Si yo no estoy haciendo eso, déjeme decir que si usted tenga 400 o 500 o 600 o 700 años en la iglesia, usted no es nacido de nuevo. Porque su corazón, su pasión no es Jesucristo. Su pasión tal vez son otras cosas. Tal vez su pasión sea un deporte, un pasatiempo, no sé, lo que usted quiera. Pero eso choca, escuche esto, choca de forma frontal con la verdad del evangelio. Porque las cosas viejas pasaron, dice la escritura. He aquí todas son hechas nuevas. Eso tiene que estar reflejado en su vida diaria. Cosas nuevas que le den gloria. ¿A quién? A Dios y no al hombre. Estamos contentos de ver el sol en este país. Nos hace mucha falta el sol en este país, definitivamente. Pero déjeme decirle algo: no cambiemos nuestra fe por día de sol. No se deje convencer de que el sol es necesario para su vida. Tal vez sí, pero usted lo puede suplir con unas tabletas o con un jarabe de vitamina D, ¿sí o no? Pero si hay algo que sí es indispensable para su vida y su vida eterna, es tener una vida en santidad con Dios. Amén. Y aquí voy a mostrarles otro pasaje que me parece muy interesante. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 15, vemos a una persona. Juan 4, versículo 15. Vemos a una persona queriendo las cosas de Dios sin pagar el precio. No, yo tomo lo que a mí me gusta.
Y mejor si es fácil. Mejor si no me toca hacer nada. Oh, ¿cuántos quisieran que el día del Señor no fuera todos los domingos, sino solamente una vez al mes? Algunos quieren eso. Oh, sería más rico solamente tener que ir un domingo al mes, para los otros domingos dedicarme a hacer lo que me gusta. ¿Cuántos quieren eso? Levanten la mano. Entre menos compromiso con Dios, mejor. Amén. Algunos piensan eso. Suficiente. ¿Cuántos han sentido que es suficiente un dominguito? Dios sabe, tú sabes. Estoy muy ocupado. Yo quiero las cosas rápido. Y algunos han caído en esa mentira del diablo. El Señor sabe. Esa frasecita no es de Cristo. Y con respecto a cuando algunos dicen, el Señor sabe que es que yo soy así, Señor, tú me conoces. Sin vergüenza, claro que sí, Dios te conoce, y por eso es que te está hablando. Versículo 15 del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, vemos a una mujer. Esa es la historia de la mujer samaritana. ¿Conocen esa historia? ¿Cierto que sí? La mujer le dijo al Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. No quiero trabajar, no quiero hacer nada. Yo quiero que tú todo me lo des. Yo no necesito predicarle nada a nadie. Yo no quiero hablar del evangelio con nadie. Yo quiero algo para mí nomás. ¿Cuántos aman eso? Qué bueno que ninguno levantó la mano y esta vez tampoco nadie dijo amén. Porque si lo repite, ahí ya vamos a tener problemas. Al igual que esta mujer, Nicodemo debe comprender que es un pecador que necesita limpieza. Y usted y yo necesitamos diariamente ser renovados. Mire, no es que usted ya es tremendamente santo y ya nada lo mueve. ¿Cuántos todavía siguen pecando? No levanten la mano porque ya sé que todos lo van a levantar. ¿O no? ¿O soy solo yo el pecador aquí? No. Todos seguimos pecando, ¿sí o no? Ahora ya no practicamos las cosas que practicábamos antes, pero caemos en algunos pecados. Bueno, no voy a entrar en eso porque me dan ganas de predicar de otra cosa. Y se me alarga el tema y ustedes ya están que me echan de aquí. Lo único que les puedo decir, hermanos, es lo siguiente. Retomemos a la mujer samaritana. Jesucristo le dijo, mira, mujer, en el versículo 16 le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, Señor, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Quieren por favor ustedes leer en voz alta el versículo 19? A la voz de 3, 1, 2, 3, en alto por favor. Ajá, ok. Oiga, qué interesante, Señor. Usted como que me está tocando mi vida. ¿Y a usted quién lo llamó a decir lo que yo he hecho? ¿Usted es profeta o qué? Lean por favor el siguiente versículo. En voz alta, 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta de la hipocresía? Están hablando de su vida y se manda a cambiar. No, un momentito, usted como que es profeta. Oiga, y no era así, que la cosa era por otro lado, la adoración no es aquí. Le cambia el tema. Le quiere cambiar el tema al Señor. Se quiere escapar del tema. Y muy claramente la palabra del Señor nos enseña que los hombres no quieren traer sus obras a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí vemos claramente como esta mujer quiere escaparse del Señor. Muchos no quieren asistir a la iglesia incluso. ¿Por qué? Es que allá me van a decir que deje. Una vez una persona que yo conozco me dijo, eso de la iglesia es bonito. Mire, usted no sabe cómo me gustan los cantos. Eso es tan bonito. Sí, pero, y así. Pero es que a mí me gusta mucho el baile y allá prohíben que uno baile.
Yo esto lo he contado muchas veces. De verdad que a mí me asombra. A mí me asombra la ceguera tan terrible que el mundo tiene. Y bueno, sabemos que están ciegos, pero es que no deja de asombrar. Hasta en las más pequeñas cosas, el mundo muestra su afán y su deseo de solamente satisfacer el cuerpo. Retomemos, vamos a ir jugando con estos dos personajes. Volvamos a Nicodemo. Y Nicodemo hace algo, uno descubre en sus palabras como un aire, un toque de complacencia consigo mismo. Y claro, eso era un poco natural en una persona como él, una persona de su edad y de su posición. ¿Ustedes saben quién era Nicodemo? No, si va a hablar, hable duro. No le escuché. Era un principal de la sinagoga. Era un hombre respetado en la sinagoga. Era de los que decía, no es por nada, pero yo ayuno por lo menos 3 veces a la semana, doy diezmos de todo. Yo soy así, yo soy así, yo soy tan correcto. Mira, si alguien sabía de teología, ese era Nicodemo. Si alguien sabía de vivir de apariencia, ese era Nicodemo. Era un hombre incluso prepotente. Yo creo que él anhelaba decirle a Jesús, creo que has venido, has sido enviado de parte de Dios a restaurar el reino de Israel. Y no es por nada, Jesús, yo he venido para aconsejarte. Vamos a ver cómo es que vamos a hacer eso. Porque vamos a restaurar todo esto. Yo no sé usted, pero algunos, entre esos yo algunas veces hice eso. Señor, esto hay que hacerlo así. Y un día Dios me mandó a callar la boca. Le prometo que desde ese día no le he vuelto a dar consejos a Dios. ¿Cuántos hacen lo mismo? ¿Le quieren dar consejos a Dios? ¿No será mejor así, Señor? Yo creo, Dios, que es que este hermanito necesita tal cosa. Y somos especialistas en dar consejos a Dios para los otros. Señor, tú debías mandarle una plaga a ese hermano. Algunos son así de amorosos. Con toda probabilidad, Nicodemo dio por sentado que él sería que por él ser un israelita, un hijo de Abraham, que esos serían los requisitos suficientes para convertirse o transformarse en un miembro del reino de Dios. Mire, aunque a ustedes les parezca risible, les puedo asegurar que todavía hay personas que creen en la herencia espiritual de la abuelita. Mi abuelito fue pastor, usted no sabe nada, mi abuelito fue pastor. ¿Y usted quién es? No, pero mi abuelito fue pastor. Algunos creen que porque el abuelito fue pastor, el tío es pastor, la hermana es convertida, creen que por eso ya pueden caminar y hacer lo que quieran porque ellos ya son salvos. Así estaba un poco Nicodemo. Yo soy hijo de Abraham, yo soy un israelita, y creía que eso era suficiente. Tal vez Nicodemo pudo haber pensado que el mensaje le había llegado por un predicador de turno, y que eso, bueno, era una palabra más, pero que él ya sabía y había tenido experiencias suficientes y tan fuertes. Y aparte de él era un gran conocedor de la palabra, de la escritura. O sea, no era tan importante lo que Cristo decía. Era algo bueno, era algo interesante, le hacía hacer nuevos planes, pero no era algo que tocara profundamente su vida. Y eso se llama menosprecio a Cristo Jesús. Y cuando nosotros menospreciamos su palabra, lo estamos menospreciando a Él. Y aquí vemos la respuesta entonces de Jesús. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hagamos un poco una paráfrasis de las palabras de Nicodemo, de Jesús a Nicodemo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mira, tú no puedes venir conmigo y hacerte como de mi grupo de la misma forma en que uno lo hace en una organización.
El pertenecer o no a mi compañía depende de la clase de vida que tú vives. No depende de lo que tú hablas, depende de lo que tú vives, Nicodemo. Mi causa, pudo haber dicho Cristo, no es otra que la del reino de Dios. Y no puedes entrar al reino de Dios sin un cambio espiritual, sin una comunión con el Espíritu Santo. Porque si no hay comunión con el Espíritu de Dios, no hay vida. Porque la Escritura dice, no yo, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús es el que me liberta de la ley del pecado y de la muerte. Y eso no es algo, no es un dogma mío. Eso lo dice la Escritura en Romanos 8:2. Yo no puedo negar, yo no puedo hacerlo a mi manera, yo no puedo convertir el evangelio a mi gusto. Ese es el problema de algunos como Nicodemo. Quieren convertir las cosas a su manera, basados en su entendimiento, pero no basados en la misma palabra de Dios. Cristo le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, el reino de Dios es completamente otra cosa diferente a lo que tú piensas. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué piensan ustedes del reino de Dios? ¿Qué es para ustedes el reino de Dios? Ningún pensamiento de ustedes, por elevado que sea, alcanza a vislumbrar siquieramente, por pequeña, siquieramente es una palabra, no, alcanza a vislumbrar la más pequeña hilo de la gloria de Dios, si lo pudiéramos decir así. La gloria del cielo es algo que nosotros no podemos aún discernir. Sin embargo, hay algo que de lo que sí estoy seguro, y algo de lo que usted debe estar seguro, segura: lo carnal no estará allá. Amén. Lo carnal no tiene entrada en el reino de los cielos. Su mente, su orgullo, su prepotencia no entran ahí. Y la manera de establecerlo, la manera de enrolar ciudadanos en este reino es muy distinta a lo que Nicodemo estaba meditando. Y le aseguro que es muy distinta a lo que muchos de nosotros a veces pensamos. Jesucristo señaló la necesidad más profunda y universal de todos los hombres: un cambio completo, radical de toda la naturaleza del hombre. Mis amados hermanos, nos es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos lo creen? La naturaleza toda del hombre ha sido deformada por el pecado. La herencia de la caída y la deformación se refleja en la conducta de la persona y en sus diversas relaciones. Ahí se refleja lo que somos. ¿Cuántos saben eso? Antes de poder vivir una vida que agrade a Dios en el tiempo y la eternidad, su naturaleza debe pasar por un cambio tan radical que es en realidad el segundo nacimiento. Amén. Nacer de nuevo. ¿Cuántos saben qué es nacer de nuevo? ¿Aún lo viven? Amén. Es entonces, mi amado hermano, que es importante esta comunión con el Espíritu de Dios para que Él nos lleve al cielo. ¿Lo estamos entendiendo? Ya se cansaron, hace calor. Vamos a terminar muy pronto. Permita una relación en su vida con el Espíritu de Dios, mi amado hermano. El hombre no puede cambiarse a sí mismo. La transformación debe proceder del cielo. Amén. La transformación debe proceder de arriba. El Señor Jesucristo no intentó explicarle a Nicodemo cómo se producía el nuevo nacimiento, pero sí explicó el porqué del asunto. Y él dijo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu,
espíritu es. Ese es el meollo del asunto. Las palabras de Jesús van al centro de la necesidad. Somos carne, y mientras no nazcamos de nuevo en espíritu, seguiremos siendo carne, y la carne no heredará el reino de los cielos. La carne y el espíritu pertenecen a diferentes esferas, y la una no puede producir el otro. La naturaleza humana puede generar naturaleza humana, pero solo el Espíritu Santo puede generar naturaleza espiritual. Amén. La naturaleza humana solamente puede producir naturaleza humana, y ninguna criatura, escuche esto, puede elevarse más allá de su propia naturaleza. Usted por sus propios esfuerzos no llega a ser más espiritual. Usted por sus propios esfuerzos no le van a salir alitas. Así entrene mucho por la espalda. La vida espiritual, hermanos, no desciende del Padre al Hijo mediante la generación natural. Me explico. La vida espiritual de mi papá no la heredo yo. Eso es algo personal, y está basado solamente en una relación genuina con el Espíritu Santo de Dios. Desciende esta relación de Dios al hombre por medio de la generación espiritual. Desciende por la intervención del Espíritu Santo. La naturaleza humana, le repito, no puede elevarse por encima de sí misma. Toda criatura tiene cierta naturaleza de acuerdo con su clase y está determinada por su parentesco. ¿Sí o no? Así son los animales. Imagínense usted un cocodrilo levantándose a volar como un águila. ¿Cierto que no es posible? Tampoco el águila podría vivir bajo el agua como un pez. De igual manera los hombres. No podemos entrar con este cuerpo de carne al reino espiritual de Dios. Es imposible. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Por eso tú y yo, mi hermano amado, necesitamos a Cristo. Amén. Necesitamos a Cristo. Y no es que usted me diga, pero yo ya nací de nuevo. Gloria a Dios, me alegro mucho por eso. Pero igual siguen necesitando a Cristo. Ninguna preparación o entrenamiento de ningún hombre puede hacerlo superior a sí mismo. Tal vez en músculos, pero ¿quién va a ir a mostrarle músculos a Jesucristo? ¿Usted se imagina que alguien se preocupe por hacer músculos para ver si un día frente a Cristo le dirá, mira Cristo, no es por nada, pero mira la chocolatina aquí? ¿Alguien haría eso? Sería una locura. Ningún animal puede actuar más allá de la esfera de su propia naturaleza. El mismo principio se puede aplicar con respecto al hombre. El destino más elevado del hombre es vivir para Dios por siempre. No hay cosa más digna, vivir eternamente con Él. Pero la naturaleza humana, mis amados hermanos, en su condición presente, no posee la capacidad para vivir en un reino celestial. En otras palabras, así como estamos, si Dios no nos transforma, estamos frito pescadito. Qué lástima que ya ustedes me comenzaron a mirar mal y yo quisiera seguir. Pero la vida celestial debe proceder de arriba, del cielo, al fin de transformar la naturaleza del hombre y hacerla apta para vivir en ese reino. Y eso es lo que Cristo ganó para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, ese es el premio del Señor, aquel que ha creído en Él. Un cambio completo en nuestro espíritu es totalmente necesario. Voy a terminar, les prometo que no toma más de 5 minutos, contándoles una historia real. Hay un hombre que hoy predica el Evangelio.
Él es peruano, se llama Fernando Ñapuri, pero él no siempre fue predicador y durante 28 años de su vida no era hombre. ¿Les parece extraño? Mire, este era un transexual peruano. Con los años se fue operando, se fue haciendo hasta tal punto hasta mutilarse. Pero un día que fue de vacaciones a Perú, porque vivía en Francia, allí estaba como una mujer. Era una mujer. Usted lo veía y era una mujer. Se había operado de todo. Incluso se casó con un francés. Aparte de eso, adinerado. Y este hombre, que se llamaba Claudia, fue al Perú y su hermana comenzó a predicarle el evangelio. Y Dios comenzó a hablarle. Llegó otra vez a Francia y quiso volver para el Perú. ¿Saben para qué? Para comenzar, para hacer algo que ahora en ese momento comenzó a anhelar. ¿Y sabe qué era? Bautizarse. Pero el Espíritu de Dios, mire, le voy a decir algo que amo decir aquí. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pero el Espíritu de Dios habló claramente a sus familiares. Le dijeron: tú no puedes bautizarse así como estás, pues tú no eres una mujer, tú eres un hombre. Y quiso huir, quiso salir corriendo de ahí. Pero el Espíritu de Dios, cuando se habló de un bautismo, comenzó a revelar también en su vida que era necesario que él volviera a estar en su estado original como Dios lo había creado. ¿Y sabe qué pasó? No pudo salir corriendo. Cayó de rodillas y estuvo ahí durante un rato. Cuando ese hombre se levantó, se dio cuenta que estaba totalmente equivocado. Durante 28 años había intentado ser una mujer, pero el Espíritu de Dios le estaba mostrando que él era un hombre. Entonces tomó decisiones, entonces pudo darle gloria a Dios. ¿Y sabe qué hizo? Hoy en día es una vez más un hombre. Volvió a querer ser hombre. Ya no quiso tener ropa de mujer, ya no quiso tener cosméticos. Se quitó todas las operaciones y hoy predica el evangelio. Dios no puede ser burlado. Así tuviera apariencia de mujer, a Dios no lo podemos engañar. Y Él no iba a bendecir algo que el mismo diablo había creado. A Dios no lo podemos engañar. El Espíritu Santo revelará cada cosa en nuestras vidas. Tenemos que abrir nuestros oídos al Espíritu Santo de Dios. Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, tú no has nacido de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, hoy tienes una oportunidad en Cristo Jesús. Hoy tienes una oportunidad en Cristo Jesús. Entrega tu vida a Cristo para que el Espíritu de Dios more en tu ser y Él guíe tu vida. Esa es la verdad. Podemos parecer muy santos, podemos parecer lo que usted quiera, pero a Dios no lo podemos burlar. Y el Espíritu Santo dará testimonio de quién es hijo de Dios y quién no lo es. Amén. No importa cuál sea la carita que usted tenga. No importa lo que usted diga. No importa lo que usted grite. Si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios, usted no está guiado por Dios. Usted sigue siendo el mismo hijo de desobediencia que siempre ha sido, solamente que ahora se reviste de religioso. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos vivir una vida que le dé honra a Dios. Los tiempos son malos. Nunca antes había sido tan malo como es ahora. Pero déjeme decirle, el mismo Dios sigue reinando y Él tiene poder para cambiar todas las cosas y hacerlas todas hechas nuevas. Pongámonos en pie y oramos.